Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorri San Telmo Museora, eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur, Trinitateko 15. mendeko eskultura polikromatuaren zaharberritzeari buruz hitz egingo dugu. Gurekin, Artez enpresako Maite Fernandez eta Aida Paya, zaharberritzearen egileak, zaharberritze eta ikerketaren egileak gurekin egongo dira. Ni Maite Arratibel naiz, San Telmo Museoko zaharberritzailea. Buenas tardes a todos, bienvenidos al museo, gracias por venir. Hoy charlaremos sobre la restauración de una escultura del museo, una Trinidad del siglo XV, con Maite Fernández y Aida Paya, que son de la empresa Artes, quienes han hecho el trabajo de investigación y la restauración. Yo soy Maite Arratibel, soy restauradora del museo. Voy a empezar hablando un poco sobre la escultura, unas pinceladas, porque ellas van a hablar mucho más extensamente sobre todo. Germán de Pamplona, que es un especialista en iconografía del arte hispánico, cita la escultura de la Santísima Trinidad del Museo San Telmo, o sea, la Trinidad de Lezo, como una de las más notables que él conoce en esta tipología. Presenta la talla de la Trinidad una tipología de trono de gracia, esto es, un Padre Eterno sentado sobre un trono y lleva en su seno a un Cristo crucificado. El Cristo sobre la cabeza de la cruz, la paloma del Espíritu Santo. Es una talla de madera de 1,47 por 67 por 32 centímetros y es exenta. Es madera policromada. La paloma hoy está desaparecida. De hecho, cuando ingresó la talla en el museo ya no existía. Esta escultura es una de las más antiguas que posee la colección. Ingresó en 1908 y desde entonces ha sufrido múltiples traslados, cambios de ubicación, cambios de exposición, almacenajes, etcétera, etcétera. Todo esto unido a su antigüedad y algunas características de la técnica de la pieza han hecho que haya llegado hasta nosotros en un estado de conservación bastante crítico. Esta escultura, en 2017, cuando el museo decidió abordar la restauración, había perdido partes escultóricas y pictóricas y su policromía se encontraba en grave riesgo de desaparición o de perderse en gran medida. Como decía, en 2017 se acometen los trabajos con el objetivo de estudiar la talla, estudiar su técnica, los materiales que la constituyen y también intentar averiguar cómo ha sido la pieza a lo largo de la historia. Esta pieza ha tenido varias policromías. Normalmente la escultura de culto está muy a mano y cuando se ensucia o cuando pierde un poco de pintura, se renueva, se refresca de alguna manera y muy habitualmente se repolicroma. Entonces, nosotros veíamos que estaba repolicromada la pieza varias veces y queríamos saber cómo eran esas policromías o cómo habían sido, si es que era posible, porque el estado de conservación era verdaderamente malo. Este estudio de las policromías y de los materiales constitutivos nos daría además información muy importante para la posterior restauración que queríamos acometer. La segunda fase era esta fase de restauración propiamente dicha, cuyo objetivo era devolverle a la pieza, además de su estabilidad matérica y compositiva, y devolverle la legibilidad, o sea, que se pudiera apreciar, que se pudiera leer, ¿no?, en su integridad o en lo que nos queda de ella. Se seleccionó una empresa para la realización de ambas fases y esta empresa fue Artes.
Artés son especialistas en este tipo de trabajos. Han trabajado mucho en retablos y en escultura de madera policromada. Son licenciadas en restauración y bueno, pues son restauradoras de nuestra confianza que habitualmente trabajan con nosotros. También los trabajos de laboratorio los hizo la empresa Artelab de Madrid. Y ahora voy a darles paso a ellas, que son las artífices de los trabajos y bueno, nos van a dar todos los detalles acerca de cómo han llevado a cabo el proceso y nos expliquen también los criterios por los que se han regido y que nos muestren el resultado del mismo, que yo creo que es verdaderamente bueno. Pues nada, sin más, os dejo con ellas. Bueno, kaixo, ongi etorri guztioi, eskerrik asko etortzearren. Ni Maite naiz, eta, bueno, hasiko naiz lehenengo asaltzen pixkat aurreneko lan egin genuena, ikerketarena, ¿vale? Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir. Soy Maite. Os voy a empezar a explicar un poquito la iconografía de la pieza para que la entendáis, aunque Maite ya nos ha dado unas cuantas pinceladas. Bueno, estas somos Aida y yo, haciendo la documentación fotográfica de la pieza. Una labor muy importante cuando empezamos una restauración es documentar todos los procesos, desde cómo entra la pieza hasta todas las intervenciones que hacemos y unas fotografías finales, que son a las que corresponde esta imagen. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la Santísima Trinidad de Lezo. Esta imagen del siglo XV, como ha dicho Maite, mide casi 1,50 m de alto, 67 de ancho y 32 centímetros de profundidad. Su autor es desconocido y, bueno, aunque sabemos que viene de Lezo, tampoco tenemos muy claro a qué iglesia pertenece, ¿vale? Bueno, se trata de un Dios Padre en forma de trono de gracia. Está sentado y tiene al Cristo crucificado, a su Hijo, a los pies, ¿vale? La cruz está, en este caso, aparece apoyada sobre el orbe y lo que faltaría, la paloma, que ahora veremos. Se trata de una escultura de bulto redondo que por su reverso está vaciada. Esto es muy común en la escultura de madera porque levita, bueno, aligera mucho la pieza y luego a la hora de la conservación evita que el tocho de madera se agriete o le crean fisuras, ¿vale? Entonces, para la conservación de la pieza es muy importante. En la parte central, veis, no sé si se aprecia desde ahí, tiene un hierro que es lo que sujetaría al Espíritu Santo hoy en día desaparecido, ¿vale? En cuanto a la iconografía y con lo que Maite ha nombrado antes de Germán de Pamplona, que ya hace un estudio sobre la iconografía de las Trinidades o de la escultura medieval en España, vemos la angulosidad del rostro, los ojos y los labios abultados, el cabello en forma de melena con formas curvas, la corona ceñida a la cabeza y las manos en actitud bendicente, aunque veis que, bueno, le faltan muchos de los dedos, pero por el gesto que tiene podemos entenderlo, ¿no? Podemos leerlo. Bueno, cualquier duda o cualquier cosa que queréis saber nos podéis preguntar, ¿eh? En este caso esto es una recreación, ¿vale? Porque la barba no ha llegado hasta nuestros días, pero a este tipo de imágenes y de este siglo le correspondería una barba de este tipo formada por dos mechones o dos rizos, ¿vale? Y ahí vemos en la parte baja el tocho de madera sobre el que iría el Espíritu Santo, la paloma que hoy en día ha desaparecido. En el caso del Cristo crucificado podemos ver la cabeza ladeada, la barba también la tiene dividida en dos. Está ya crucificado con 3 clavos. Hasta esta época se crucificaban con 4, con los pies separados. Aquí ya los unen
y el cuerpo hace un pequeño gesto de S, ¿vale? Una pregunta. La herida de la lanza no es en el costado izquierdo, si mal no recuerdo, igual estoy equivocado. No, ahí. No, siempre va... Siempre Sí, en el derecho. en el derecho. Bueno, y hemos dicho que viene del lezo, ¿vale? Ahí. En el contexto de Euskadi se conservan otras dos imágenes muy similares a esta, una en Lekeitio y otra en Oiartzun. La de Oiartzun pertenece también a la colección del museo. Se trata de un alabastro, en nuestro caso es madera policromada, esto es un alabastro, que en su día posiblemente también estuvo policromado, aunque la policromía no ha llegado hasta nuestros días. Es un poquito anterior, es entre el 14 y el 15, la nuestra la datan en el 15 y es de dimensiones bastante más pequeña, porque mide 60 centímetros de alto, ¿vale? Por su postura y características, pues es muy similar a la que hemos restaurado. Y esta es la de Lekeitio, que como veréis, pues es casi la misma imagen, ¿sí? Proceden las dos de los talleres de escultura ingleses y, bueno, por el contacto que había en el comercio, pues estas piezas llegaban hasta nosotros. Esta imagen también, antes de restaurarla, tenía muchas capas de policromía y eso hacía que la talla estuviera bastante desvirtuada o oculta, ¿vale? Cuando se le quitó todas aquellas capas de pintura que tenía por encima, apareció esta imagen que se parece mucho a la nuestra. Bai, eske eskuak galtzea oso ohikoa da. Gu hartu behar ditugunean horrelako irudiak, askotan, hartzen ditugu eskuetatik, o besoetatik, eta pieza horiek oso hauskorrak dira. Eta pieza hau, nahiz eta txikia izan, pisua dauka, eta saiatzen baldin bazara altzatzen eskuetatik, litekena da bihatzak eta apurtzea. Sí. Me dice que en este caso también le faltan los dedos, le falta una parte de la mano, y eso es muy habitual en las esculturas, porque... Y la paloma también. Cuando manipulamos este tipo de piezas, muchas veces tendemos a agarrarlas de las manos, de la cabeza, y son piezas muy débiles. Eso hace que se fracturen, ¿vale? En el caso de la paloma, tanto en esta escultura, que también se le ve el clavo, como a la nuestra, son elementos exentos, con lo que si se oxida el clavo, si, bueno, es bonita y decido llevármela a mi casa, o si la agarro y la arranco, bueno, por la manipulación, por capricho, por cambio de modas, pues son elementos que se pueden perder. También son elementos, en el caso de la madera policromada, que son maderas blandas que permiten la talla, a la que los xilófagos les atacan más fácilmente. Entonces, igual estaba en mal estado de conservación y la quitan, ¿vale? Entonces, bueno, como tienen 5 siglos de vida, pues les ha pasado un poco de todo. Y no tenían tampoco muchas veces esa, bueno, aparte de los 5 siglos, las guerras y demás cosas que han pasado, ¿no? Bueno, porque son trinidades y entonces la imagen del Espíritu Santo en algún lado tiene que aparecer también. ¿La barba has dicho? Sí. Ah, vale. ¿La barba en la nuestra o en cuál, preguntas? Ah, la de lezo sí tiene, ¿eh? No, la nuestra. La nuestra. Ah, vale. Sí, luego vamos a ver una imagen y se le ve dos... O sea, sí se le ve, ¿eh? Le falta el Sí, elemento, perdón. tiene todo el elemento exento. También estaba encolado la barba y entonces esas colas cuando se desnaturalizan, pues esos elementos se caen. Porque en el caso de la barba no tenemos ningún resto de clavo ni de nada. Simplemente estaba encolado.
Vale. Bueno, lo primero que hicimos cuando nos llamó Maite fue hacer un estudio analítico de las diferentes policromías que veíamos en la imagen. Cuando tienes que restaurar una talla de este tipo, lo primero que hacemos es un examen visual, ¿vale? Mirarla mucho para intentar entenderla. Entonces, después de hacer ese primer estudio simplemente con la vista, hicimos un estudio con el microscopio digital. De esta forma lo que vemos es más a profundidad las diferentes capas de pintura que tiene, ¿vale? Como ha dicho Maite, bien por cambios de moda, bien porque la policromía estaba sucia y en vez de limpiarla le dan otra mano de pintura, o, bueno, sí, porque han conseguido un poco de dinero de algún donante y entonces las adecentan. Casi todas las tallas policromadas tienen diferentes policromías, ¿vale? Con el microscopio digital conseguimos este tipo de imágenes y podemos ver los diferentes estratos que tiene la policromía. En este caso, en el número 1, vemos el aparejo, que es la primera capa de yeso que le dan sobre la madera para poder pintar encima, sería la preparación. Después vemos una capa rojiza que corresponde al bol, sobre el bol la lámina dorada y sobre esa lámina dorada la policromía visible, ¿vale? La última capa que nosotras estábamos viendo. Esta imagen corresponde al manto del Dios Padre. En el caso de la túnica, también con la imagen del microscopio, vimos, bueno, que había restos de una policromía roja, aunque nosotros la estábamos viendo blanca. Hicimos más de 100 fotografías con el microscopio y una vez analizadas esas fotografías procedimos a la toma de muestras. Se tomaron únicamente 10 muestras porque las muestras siempre son destructivas. Entonces yo no puedo coger tantas muestras como quiera porque le estoy quitando pintura a la escultura. Entonces tienes que haber estudiado muy bien la pieza para saber en qué punto concreto coger la muestra para que te dé toda la información que tú quieres saber, o la máxima por lo menos, ¿no? Y entonces, bueno, cogimos muestras de los diferentes elementos que conforman la escultura y las mandamos a analizar Artelab. En esta imagen se puede ver la escultura antes de la restauración. Ah, bueno, en su estado original. Estado original, estado primero, antes de agotar los trabajos. No, es que me parece... Sí, perdón. Sí, bueno, así nos la dejaron. Y esta es la información que nos remite el laboratorio. Esto se llaman estratigrafías. Vemos todos los estratos de los que está compuesta la policromía. Y bueno, ellos nos dicen pues que la primera capa es el aparejo, que está hecho de yeso, que tiene no sé qué pigmentos, ¿vale? Aquí podemos ver también la policromía roja, aquella que nosotras ya habíamos visto con el microscopio, pero de esta forma nos dicen que se trata de un pigmento vermellón, nos lo certifican, ¿vale? De alguna forma. En el caso de la carnación, de las carnaciones, pasa lo mismo. Nos dicen que hay diferentes capas de pintura. Pues las carnaciones encima eran la parte de la policromía que más se repolicromaban. Porque tú puedes tener una virgen, vamos a decir, que tenga el manto sucio, pero no la puedes tener con la cara llena de manchas. Entonces, cuando se ensuciaban, pues les daban otra capa de policromía. En nuestro caso, hemos visto 3 policromías diferentes, tanto en carnaciones como en vestiduras. Una vez obtenidos los datos del laboratorio y nuestros datos del microscopio, hicimos unas tablas en las que se juntaban un poco los diferentes estucos, aparejos, colas, pigmentos, para luego proceder a la reconstrucción de las policromías. ¿Entendéis? Vale, entonces, esta sería la primera policromía, ¿vale? Cuando tallaron la imagen, le pusieron esta policromía.
correspondería a esa primera policromía del siglo XV. En esa época, Masaccio ya pinta un fresco en el que la vestidura del Dios Padre es la misma que la que tuvo la Santísima Trinidad de Lezo. ¿Vale? La segunda policromía, según los datos que nosotros tenemos, sería un manto, o sea, una túnica en un rosa clarito y un manto dorado, junto con el paño de pureza de Cristo, que también va en oro, y Gregorio Vázquez en el siglo XVII pinta un óleo en el que el Dios Padre lleva estas vestiduras también. Y esta es la policromía visible, ¿vale? Cómo está la escultura restaurada. Una vez le hemos quitado toda la capa de suciedad, ¿sí? De esa primera imagen de las muestras que habéis visto que era toda bastante oscura. Bueno, le hemos colocado la paloma, pero no sabemos en qué momento de la historia la pierde. En las recreaciones la hemos puesto, pero realmente no sabemos en qué momento la pierde la imagen. Veis al Dios Padre con la paloma, con el Espíritu Santo y con la barba, que no las hemos hecho nosotras, ¿eh? Esto es una simulación solamente. Y ahora... ¿No? ¿Estado de conservación? Tú... Vale. Pasa a ir a hablaros sobre el estado de conservación de la pieza. Bueno, como veis la pieza tenía... Este es el estado inicial en la que nos encontramos. Una gruesa capa oscura de suciedad, barnices oxidados, grandes lagunas faltantes de policromía. Vamos a decir que el deterioro más importante que tiene la pieza es que el soporte a lo largo de la historia ha menguado por unos cambios de humedad. ¿Qué pasa cuando el soporte mengua? Que la policromía está toda suelta, está toda levantada. Es decir, si tocáramos con la mano, con la uña, toda la policromía se cae. Este daño, aunque así a simple vista no lo vemos, una vez empezamos a restaurar, es el daño más acusado que tiene la obra. Como veis, estas grandes pérdidas de policromía por esta pintura tan suelta, está toda muy oscura. Los clavos que ha comentado antes Maite están muy oxidados, que eran los clavos donde enganchaban en el retablo. Y tiene pérdidas volumétricas, que ya hemos hablado de elementos como son la paloma y la barba. Aquí tenemos esta gran grieta del soporte, que va a morir a un nudo del reverso del soporte, con desplazamiento, es decir, la madera está desplazada, está en dos planos. Y aquí vemos una imagen del nudo, donde va a morir, es decir, la grieta, digamos, que no sigue su recorrido porque se encuentra un nudo y ahí queda frenada, ¿no? Entonces, digamos que es un deterioro que está estable, muy acusado a lo largo del tiempo, pero ahora mismo está estable. Otras grietas tenemos del soporte, que atraviesan el soporte, a través de las cuales se ve la luz. Se observan esas pequeñas pérdidas, la pintura también tenía falta de aglutinante. Entonces tenemos las grandes lagunas de policromía y aparte estas pequeñas pérdidas diseminadas por toda la obra. Y luego, no sé si veis aquí en el pecho, también hay como ampollas y levantamientos, es decir, la pintura está muy pulverulenta, muy frágil. Aquí tenemos el ataque de insectos xilófagos. Tenemos dos grandes zonas, en la zona del trono y en la zona de la cruz. Digamos que es un ataque de xilófagos que también ha tenido en algún momento de su historia, aunque en este momento la pieza ya está anoxiada, está libre de larvas, es decir, es un deterioro que no seguiría en el tiempo. Como veis que antes habéis comentado el faltante de la barba, es decir, sabemos que ahí falta un elemento, está la madera vista, sabemos que iría encolada la barba, es decir, normalmente suelen llevar espigas en las manos, en este tipo de elementos igual que en la paloma, pero en esta es una unión viva, de canto vivo. Y veis como en la barbilla se le ven la forma, ¿no? Del rehundido en el que irían los dos bucles. Ya veis los faltantes de policromía que tiene la imagen, con esa primera preparación muy pulverulenta. Y la cara muy amarilla, llena de manchas de esos barnices antiguos que ya no dejan pasar la luz, digamos, que están oxidados.
Bueno, aquí tenemos una imagen de la suciedad, de la acumulación de suciedad, y el pie completamente negro. Y aquí los levantamientos de policromía. Ya veis en estas imágenes de detalle cómo está toda la policromía levantada. Si tocábamos con la mano se nos caía entera. Es como el daño más acusado. Aunque visualmente veamos que está muy negra, pero el daño más significativo es esta pérdida de adherencia entre la película pictórica, entre la policromía y el soporte. Tenemos que entender la madera como un soporte que es higroscópico, ¿vale? Que ella tiene humedad en su interior y se va compensando con la humedad del exterior, pero sí que es verdad que a lo largo, o sea, tú en cuanto cortas una madera, paulatinamente va perdiendo esa humedad, ¿vale? Y se va quedando cada vez como más encogida. Entonces, si la pieza la guardas en un ambiente seco y encima los 5 siglos que tiene, pues cada vez la madera se va haciendo más pequeñita, ¿vale? Y La eso pieza hoy por eso. hoy está estable, o sea, ya no tiene peligro de seguir menguando, ¿eh? Está estabilizada. También podría ser... Es que si no, no se va a escuchar en la grabación. Digo que también podría ser que cuando se hizo la talla la madera no estuviera bien seca, Bien curada. bien curada, y entonces, bueno, pues en su momento pues tiene un volumen que va poco a poco va perdiendo, porque la madera tiende, si no hay mucha humedad, si está en un ambiente seco, tiende a secarse. Y yo creo que también puede haber sido eso. ¿No? Ahora, una pequeña introducción histórica de la escultura polícroma para que entendamos un poquito los criterios, ¿eh? Digamos que la escultura polícroma ha sido la base material de las imágenes de culto en los países católicos, y por ello nuestro país tiene un importantísimo legado patrimonial que va desde la escultura medieval, la que acabamos de ver, hasta nuestros días. La escultura polícroma en madera, como la que estamos viendo, tanto por su uso, digamos, en procesiones, en actos litúrgicos, en ofrendas, como por su composición, porque como hemos dicho es un material muy blando, pues sufre importantísimos deterioros que van desde el soporte hasta las capas finales de policromía. Digamos lo que hemos comentado antes, que a lo largo de la historia las intervenciones que se realizaban de restauración iban dirigidas a la superposición, a la adición de capas de policromía, que tenían como objetivo el tapar estos daños que estamos hablando y también el de actualizar la imagen, actualizarla a las nuevas modas, actualizar su aspecto. La conservación y la restauración surge en España más o menos a mitad del siglo pasado y venimos de la tradición artesanal, de la cual hoy en día nos alejamos. Con el desarrollo de los nuevos métodos y análisis, descubrimos muchas características que hasta este momento habían pasado inadvertidas, como son la complejidad de estos acabados polícromos y la evolución que tienen a lo largo del tiempo. Para que nos entendamos, digamos que la restauración hoy en día lo que trata es de proteger las huellas del paso de la historia, del paso del tiempo sobre la obra de arte. Es por ello que no se eliminan estas repolicromías. Digamos que en épocas pasadas se eliminaban de manera sistemática todas las repolicromías para llegar a la imagen original, ¿no? Todo el mundo quería siempre conseguir el original. Pero hoy en día lo que hacemos es documentarlas, estudiarlas y conservarlas, ¿eh? Al mismo tiempo también la restauración identifica y frena los daños, los agentes de deterioro. En los últimos años, en los últimos 20 años, ha habido una proliferación muy significativa de las restauraciones, tanto en escultura polícroma como en retablos, tanto por organismos públicos como privados. Y esto hace que cada uno tenga unas particularidades, unas tradiciones, una sensibilidad. Lo que hace muy complicado que podamos aunar criterios, es decir, los criterios son un poquito amoldables, y los restauradores estamos constantemente intentando ponernos de acuerdo para llegar a unos criterios. Sin embargo, sí que tenemos unos criterios de intervención, unos criterios básicos, diríamos, en cualquier escultura, como son la mínima intervención, es decir, lo que os ha comentado antes Maite de no añadir, ¿no? No añadiríamos la barba, no añadiríamos el elemento que falta de la paloma, del Espíritu Santo, porque no hace falta. La mínima intervención, con este criterio siempre vamos, como su propio nombre indica, a no hacer más añadidos.
Digamos que cuanto más antigua es una imagen, más preparados estamos, el espectador, para asumir esas pérdidas. Pues en el sistema expositivo del museo pues se podría poner la pieza con las representaciones gráficas a lo largo de la historia que ha tenido la pieza, pero no haría falta esos añadidos de volúmenes. El respeto al original, pues alejado de estas intervenciones que todos conocemos, ¿no?, que tenemos en mente, que se hacen eco en los medios de comunicación, intervenciones que no son respetuosas, que no están hechas por profesionales. Por los profesionales siempre es el respeto a la obra, el respeto al original. Las actuaciones reversibles, ¿qué quiere decir? Todo aquello que realizamos tiene que poderse siempre revertir, tiene que poder ser reversible. Si en un futuro surgieran nuevos métodos o nuevos materiales, se podrían poder revertir todas las acciones que hemos realizado en la obra. Discernibilidad y reconocimiento de las intervenciones, ahora luego con un ejemplo práctico lo vamos a ver un poquito más fácil, pero digamos que siempre tiene que ser a corta distancia visible la mano del restaurador al original, para que no hayan falsos históricos. Y por último, materiales respetuosos con el original y estables. Digamos que todos los materiales que utilizamos están testados y son estables a lo largo del tiempo, para que no viren. Luego ya la restauración, por fin, que le hemos hecho a la pieza. Decir que se ha llevado a cabo en los talleres que el Museo San Telmo tiene en Gordallo, en Irún. Lo hemos realizado las dos profesionales en un plazo de 8 semanas. Digamos esta segunda intervención de restauración, no la primera de las analíticas y las tomas de muestras. Esta ha durado 8 semanas. Como ha dicho antes Maite, ha comenzado con un estudio fotográfico completo, tanto general como particular, de cada uno de los daños, que luego se va haciendo el estudio fotográfico a lo largo de la restauración. Comienza con un sentado de la policromía, que como he dicho hace un momento, pues el daño más acusado es la merma del soporte, y para que os hagáis una idea, se ha tardado 3 semanas, mediante inyección con jeringa, 3 semanas en cada levantamiento, en cada esquinita, milímetro a milímetro la imagen se va comprobando y se va inyectando adhesivos. Se han testado tanto los naturales como los sintéticos y en este caso se ha utilizado un adhesivo sintético. En esta foto tenemos papel japonés utilizado a modo de interfaz, a través del cual se inyecta el adhesivo, para evitar que la policromía, en cuanto le metamos el adhesivo, se desprenda. Se colocan estos papeles. Aquí una imagen de detalle, como veis ahí en el orbe, está todo el perímetro levantado y aquí ya está sentado. La imagen del detalle de la corona, también el antes y el después. Como veis, con los papeles evitamos que siga cayendo policromía. Y un detalle del pecho del Cristo. Lo segundo que realizamos es una limpieza. Una vez que tenemos ya la imagen, la policromía sentada, porque anteriormente no la hubiéramos podido limpiar, hubiéramos pasado la aspiradora y la hubiéramos llevado entera, pues con la microaspiración se realiza la limpieza superficial de la suciedad superficial. Y aquí tenemos una imagen de limpieza mediante métodos acuosos. Para que nos entendamos, no utilizamos un producto para eliminar la suciedad, sino que se testan, en cada caso se testan todos los productos. En este caso, la química del agua. Se ha cambiado, se modifican los pH del agua y se le añaden aditivos, tensoactivos y agentes quelantes para ver en cada caso cuál es el más idóneo. Este proceso ha durado como una semana, la limpieza de la superficie polícroma. Con este proceso quitamos solo la suciedad superficial que está depositada a lo largo de la historia, no se quita nada más. Básicamente polvo y grasas de humos y así pegadas. Nada más. Con el segundo proceso, que es la retirada del material filmógeno oxidado, digamos, para que nos entendamos, que todas las imágenes siempre están barnizadas a lo largo del tiempo. Esos barnices oscurecen, amarillean y se oxidan, se vuelven deleznables, se vuelven muy frágiles y hay que retirarlos. Entonces, como veis, la superficie negra, como hemos visto antes en el estado de conservación, y ya las catas de la retirada del material filmógeno. Aquí, para hacer relación, antes hemos dicho que Artelar nos manda el estudio de las muestras. Ese estudio nos dice que tiene un barniz de aspecto de naturaleza cerosa. Hemos utilizado disolventes apolares para la retirada de ese barniz ceroso, es decir, nos apoyamos en esas analíticas. Y aquí hay una fotografía de todos los hisopos, todo se limpia
con isopor de algodón, con pequeños palitos se le va cambiando el algodón y se va testando qué disolvente es el más adecuado en cada caso. Aquí, como veis, ya con la mitad de la retirada del barniz, la mitad retirada y la mitad sin retirar. Ya veis cómo va saliendo ya los colores de la policromía. Y bueno, como hemos dicho que es un barniz ceroso, pues nos hemos ayudado de la pistola de aire caliente para las concreciones que están más ajustadas a la policromía para eliminarlas. Siguiente paso, esas grandes lagunas, esas grandes pérdidas que teníamos de policromía se rellenan se hace una masa a base de cola de conejo y sulfato cáustico, yeso de Boloña. Una pasta que se realiza en caliente y con la cual rellenamos esos faltantes de policromía. Digamos que se rellena ese estuco para poder asumir luego la reintegración, el aporte de color que le vamos a hacer. Ahora lo vais a entender enseguida. Aquí tenemos ya la imagen limpia, retirada del barniz y con esas grandes lagunas estucadas. El estuco, una vez seco, pues se lija y se deja que limite justo el borde al borde de la pérdida. Y aquí, como veis, la reintegración cromática. Aquí lo que os he comentado antes de que sea reversible y reconocible. Es decir, la reintegración se hace a base de acuarela, lo cual es completamente reversible en agua, y mediante una técnica que se llama rigatino, que son rayitas de colores, que como veis a corta distancia se ven perfectamente, pero si nos alejamos a 1 metro o menos de 1 metro ya la imagen la tenemos completamente legible, pero no se ven esas rayitas. Solamente se ven si nos acercamos. En cuanto al soporte, ya comentábamos antes la gran grieta. La hemos acercado con base de sargentos, o sea, ayudándonos por sargentos, y la hemos entelado, un enlezado de lino natural, que luego le hemos teñido y le hemos colocado unas pletinas separadas por plastazote del soporte con la pletina metálica para que no haya contacto. Y la pieza que no se sujetaba en posición vertical se le han colocado pues unas patitas de metacrilato y una cuña para nivelar completamente esa base y que la imagen no venciera. El ataque de insectos xilófagos se ha rellenado con pasta de serrín-cola coloreada. No hace falta reproducir el volumen entero, sino solamente evitar que siga perdiéndose materia, que siga perdiéndose soporte con el tacto o al manipular la pieza. Y aquí, pues colocando los brazos de Cristo, que los tenía exentos, se le hace un agujero con la Dremel y con una pequeña espiga metálica y adhesivo se colocan en su sitio. Y esta es una imagen barnizando. Con el barniz que conseguimos tanto proteger las reintegraciones cromáticas que hemos dicho que son con acuarela, para que si no se irían a la primera, digamos, proteger la reintegración, proteger la pintura y al mismo tiempo saturamos el color. La imagen, la policromía queda protegida en el tiempo con el barniz. Hemos buscado un aspecto ceroso como tenía la imagen, se supone con la última policromía, ¿no? Como cuando nos la encontramos. Hemos hecho una mezcla de barnices, pero para que nos diera un aspecto ceroso, para ser lo más parecido a cómo estaba. Y luego las imágenes del antes y después, que aquí ya, pues sobran las palabras. Ya se ve la pieza, la parte de arriba, la parte de abajo y la pieza entera. Vete atrás ahí. No sé si podéis ver que se le ha como dulcificado la cara al Dios Padre, que era, ¿no?, como enfadado. Cómo se completa la cara, cómo se completa... Ahora ya tenemos la imagen legible, ya es... Y bueno, no sé si os preguntaréis por qué no reconstruimos los dedos y demás, ¿vale? Lo primero, nosotros no nos podemos inventar nada y como no tenemos documentación de cómo eran esas manos, no las podemos volver a hacer, porque está en actitud bendicente, pero tú no sabes si tiene los dedos totalmente estirados o si los tiene un poco doblados o si tiene uno levantado y el resto doblados, ¿vale? Entonces no lo reconstruimos. Y cuando tú ves esta imagen, tú ves 2 manos. No hace falta que te hagan todos los dedos para ver que ahí hay una mano, ¿vale? En el caso de la barba pasa lo mismo. Como no sabemos qué longitud tenía, ni cómo era el bucle, tampoco podemos rehacerlo.
¿vale? Y lo mismo pasa en la parte baja, que le faltan 2 dedos en el pie y falta un trozo de la pierna del Cristo, pues como tampoco nos lo podemos inventar, pero se entiende lo que falta, pues no hace falta reconstruirlo. Y eso entraría dentro de ese criterio de mínima intervención también. ¿Vale? Y aquí tenéis el cómo la cogimos y cómo la hemos dejado después de la intervención. La túnica. ¿Sí? ¿Es un dibujo o...? Es que yo veo... Pero, ¿te refieres a esto de aquí en medio que tiene? Eso Sí. es Sí. la base de la paloma. Ahí va el Espíritu Eso Santo. es la base, se conserva la base de la paloma. Ya, es que yo veía como Sí, es que, un sí, dibujo, pensaba que era un dibujo que parece tenía... igual un dibujo de la cruz, de la no se túnica. sabe muy bien, pero es la base sobre la que apoya el Espíritu Santo. A eso le dimos muchas vueltas también y no sabíamos si reintegrarlo un poco y hacer lo que fuera más parte de la túnica, pero si hacíamos eso se perdía la idea esa del Espíritu Santo y entonces, bueno, pues es un soporte de madera que Por eso es tampoco... importante a lo mejor también cuando se ponga la pieza poner la representación de cómo fue en su día, ¿no? Para que se entienda un poco qué es lo que había ahí, porque si no tenemos muy bien en la cabeza lo que es una Santísima Trinidad, pues no entendemos qué es ese volumen que tiene ahí en el pecho. En el sistema expositivo pones las representaciones gráficas y ya ves qué es eso, ¿no? Que es la base del Espíritu Santo. Vale, gracias. Disculpe, perdón. No, es que si no, no la grabación... Ah, vale, vale. Que si está expuesta en alguna iglesia o aquí en el museo. Ah, Esta pieza lleva muchos años en los almacenes del museo, muchísimos años. Y ahora que se ha rescatado y que se ha restaurado, pues tenemos intención de traerla. Sí, tenemos intención de traerla y de exponerla. No sé si será de una manera temporal o... ¿en el museo? Sí, porque es una pieza, como habéis visto, la madera está muy... Bueno, aunque se ha restaurado, sigue estando súper delicada y vamos a tener que hacer todos los años un repaso de la pieza para una revisión, porque seguramente se seguirá levantando y seguirá habiendo pequeños desperfectos que queremos mantener a raya, digamos, por decirlo de alguna manera, sí, porque estas pequeñas intervenciones pues evitan que luego haya daños mucho mayores. Entonces, probablemente se conserve en Gordailu, que allí tiene unas condiciones de estabilidad climática, de oscuridad, bueno, allí para conservación es lo ideal, y que se traiga aquí de una manera temporal. Aunque, bueno, tampoco descarto que en un momento determinado se pudiera traer, ¿eh? Yo entendería que lo más lógico sería, a la hora de restaurar, intentar lograr la primera policromía con la que estaba hecha. Entiendo que se ha querido conservar la última para que posteriores, en un esto posterior que haya otras técnicas, se viera la segunda y se viera la primera. Pero yo creo que lo lógico sería ver la primera policromía, ¿no? Cuando nosotros cogemos esta pieza y le hacemos todo el estudio, ya vemos que cuando le dan la última policromía, de la segunda faltaban muchas partes, porque entre la primera y la segunda vuelven a dar esa capa de estuco, esa capa de yeso, la pintura, y entonces hay saltos de volumen. Entonces, esos saltos de volumen ya nos decían de que de la segunda policromía faltaba mucho. No sabemos si cuando policroman por segunda vez la imagen, cómo estaba. Si simplemente es un cambio de moda o si es que la imagen se ha caído al río y ha perdido toda la pintura y entonces hay que volverla a hacer nueva.
no tenemos ni idea. No nos podemos arriesgar hoy en día a quitarle toda la policromía que tiene para encontrarnos un poquito de rojo aquí, un poquito de azul allí, un poquito de esto y un poquito de lo otro, porque habríamos arrasado la pieza, aparte de que éticamente no vale, porque todas las policromías que tiene la imagen son originales, son suyas, en diferentes épocas de su vida, pero todas le pertenecen. Digamos Entonces, que hoy en día en restauración... no hay que desmerecer la última que tiene por ir a buscar esa primera que tal vez no esté, bueno, no completa, tal vez solo conserve un 10%. Entonces, ¿qué haríamos? Por eso hoy en día se intentan mantener todas las policromías. Eso ha ocurrido siempre, ¿eh? Antes, durante la historia, eliminaban de manera sistemática. De hecho, hay veces que en un Cristo dejan una policromía gótica y luego le dejan el renacentista el trapo de pureza. Es decir, no puedes ir dejando cada cosa de una época, ¿eh? Y siempre separamos de lo que es un repinte a lo que es una repolicromía. Digamos que el repinte es cuando hay un faltante y ensucian esa parte para que no sea visible y extienden, eso es un repinte, pero las repolicromías normalmente están dadas siempre con intención de nuevas modas, es decir, la idea de pieza original, como fue creada, esa idea ya no existe. Eso fue una época. Lo que hoy intentamos es proteger esas huellas del paso de la historia, es decir, todas tienen su validez y hoy en día se estudian y se documentan, pero no se eliminan de manera... que sí que ha pasado en muchos momentos, pero hoy en día eso ya no se hace. Por eso decimos que lo de los criterios es algo que da para mucha discusión, pero no solo entre restauradores. Entre restauradores da mucha discusión de si se elimina, si no, si se conserva, la de abajo es mejor, pero no nos queda, o sea... Del arte religioso que vemos hoy en día, casi nada es original como la crearon al principio, porque eso ha tenido muchas intervenciones, muchas modificaciones. Entonces, irte a aquello primitivo, bueno, no tiene por qué ser lo mejor. Entonces, si hay tanta discusión entre los restauradores, ¿quién toma la decisión de mantener la última policromía? Bueno, lo importante es hacer como hemos hecho en este caso, hacer un buen estudio que te diga, oye, pues yo creo que de la primera no va a haber mucho, o yo creo que la segunda está muy deteriorada, o esta tercera, la dieron con muy mala mano, vamos a quitarla porque sí que desmerece la pieza. O se hace un estudio entre restauradores, historiadores, la propiedad, que también tiene su opinión. Con todo eso se llega a un acuerdo y se decide cómo se va a intervenir. Y siempre, 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 si hubiéramos quitado una parte, habría que documentarla muy bien, porque eso ya no va a volver. Tú lo que quitas, ya está. De todas formas, también hay que decir que el estado de conservación de la pieza y de las diferentes policromías es tan malo que aunque hubiéramos querido sacar la policromía original, no hubiéramos podido. Porque lo que decían ellas antes, estaba la madera había mermado y las diferentes capas de policromía estaban como flotando, o sea, estaba hueca. Entonces, si tú te pones a levantar esas capas, o sea, es que te las llevas todas, o sea, no, hubiera sido imposible, no se podía, o sea, que ni nos lo planteamos. Las 3 capas de policromía eran una que no iban con la imagen. Entonces, cuando conservas vuelves a sentar las 3, ya quitar eso. Cuando merma el soporte y tienen más policromía, tienen más pintura que soporte, o sea, que aunque esté agarrada, digamos que es más débil esa unión que la unión entre capas. Gracias. Pues a ver si podemos traerla y que la podáis ver, porque la verdad que el cambio ha sido, y bueno, y ahora pues está estable, se conservará, la cuidaremos, la tendremos vigilada
le haremos cada cierto tiempo le haremos una revisión y un sentado, porque esto es continuo ya, no podemos dejarla. Sí, y bueno, pues eso, intentaremos que dure muchos más años. ¿Hay mucho material para restaurar en los fondos del museo? Hombre, el museo tiene 35.000 más o menos piezas en sus fondos. Entonces calcula, ¿no? Pues hay muchísimas cosas que están en buen estado, cosas que se han restaurado ya, cosas que no necesitan restauración, pero también hay muchas cosas que necesitan. Intentamos conservar e intervenir lo menos posible. O sea, intentamos dirigir nuestros esfuerzos hacia la conservación. Y cuando ya no queda más remedio, cuando ya es algo imprescindible, como en este caso, pues hay que hacer una restauración, y una restauración seria, sí. Pero sí, hay muchísimas cosas que habría que restaurar o conservar, vamos. Pero bueno, hacemos todo lo que podemos. Eskerrik asko zuei etortzeagatik. Beste bat arte. Lo decidirán en el museo.